Bien, entonces el día de hoy vamos a recordando esto, vamos a analizar algunos versículos y quiero leer con ustedes siempre este versículo acerca del bautismo en fuego, porque vamos a analizar otros textos ahora, pero quiero hacer ¿cómo se llama? Un refuerzo al versículo, permítanme. Muy bien. Los que han hecho la tarea, obviamente, sé que todos ustedes, dentro del libro que habla sobre la Biblia en su contexto, ¿ok? La Biblia en su contexto es un libro buenísimo, espero que lo estén leyendo, eh, es un libro muy fácil de leer, pero dentro de ese libro, ¿ok? En la página 40 y 41, justo también ayer, mientras estaba leyendo el libro, encontré que también justo mencionaba Mateo 3:11, ¿no? Y quise compartírselos para que ustedes también puedan ver este análisis, ¿no? De otro autor, ¿no? Dice el bautismo con fuego en Mateo 3:11, ¿no? Una moderna denominación en Estados Unidos es la Iglesia de la Santidad y del Bautismo con Fuego. Muchos otros cristianos también dicen alegremente estar bautizados en el Espíritu Santo y Fuego. Por supuesto, nosotros sabemos y apreciamos lo que quiere decir. Se refieren a la santidad y la santidad es esencial. Pero, ¿es eso a lo que Juan se refiere cuando dice bautismo de fuego en este pasaje? ¿No? Bueno, en este caso es Mateo. A veces en la Biblia, no, claro, Juan se refiere a Juan el Bautista, perdón. ¿Es eso a lo que Juan el Bautista se refiere cuando dice bautismo en fuego en este pasaje? A veces en la Biblia el fuego es usado como un símbolo de la santidad intensa de Dios o de las pruebas que traen consigo purificación. Pero cuando en el Nuevo Testamento el fuego es puesto en conjunto con la imagen del bautismo, o sea, en otro contexto, ¿verdad? Este no tiene nada que ver con la sencilla purificación del individuo, sino con la purificación de todo el mundo por medio del juicio. Miren qué interesante, ¿no? Estoy volviendo a leer esto con ustedes porque les estoy volviendo a hacer un énfasis en que no importa que tú tengas un símbolo parecido al mismo símbolo que se utiliza en otra parte de la Biblia, pero no puedes sacrificar el contexto. Por eso te está diciendo ahí, dice, el fuego es usado como un símbolo de la santidad intensa de Dios o de las pruebas que traen consigo purificación. Pero cuando en el Nuevo Testamento el fuego es puesto en conjunto, o sea, con otros elementos, con la imagen del bautismo, este no tiene que ver con la sencilla purificación del individuo, sino con la purificación de todo el mundo por medio del juicio. El juicio es la aplicación simbólica más común del fuego en la Biblia. En vez de buscar por medio de la referencia cruzada, o sea, otros versículos, otros pasajes que usan la imagen del fuego en formas diferentes, debemos examinar lo que significa en su contexto, ¿no? Permítame aquí. Muy bien. Lo que significa en su propio contexto el texto del bautismo en fuego. Debemos primero usar este mismo pasaje antes de acudir de inmediato a una concordancia. El contexto en el pasaje es un llamado al arrepentimiento y la mayoría de la audiencia a la que se le había prometido este bautismo de fuego no estaba dispuesta a arrepentirse, ese es el contexto. Juan el Bautista estaba sumergiendo a las personas en agua como señal de arrepentimiento y preparación para el reino de Dios que estaba por venir. Entre paréntesis, el pueblo judío usaba el bautismo cuando los no judíos se convertían al judaísmo. Pero Juan el Bautista exigía que hasta los religiosos judíos viniesen a Dios en los mismos términos en que debían venir los gentiles. Juan el Bautista advirtió a los fariseos acerca de la ira venidera de Dios y que si no llevaban fruto, el hacha del juicio de Dios los echaría en el fuego. Los árboles estériles no servían para nada, excepto para leña, pero la paja no se podía utilizar como la leña, se quemaba muy rápido. Sin embargo, la paja de la que hablaba Juan sería quemada en el fuego que nunca se apagará. En los versículos que le anteceden y los que siguen a nuestro versículo, fuego se refiere al fuego del infierno. Cuando 2, conociendo el contexto 41, el versículo Juan el Bautista habla del bautismo en fuego, usa una imagen de juicio que se mantiene a lo largo del párrafo.
Recordemos que los que aquí escuchan a Juan no eran gente arrepentida. El Mesías viene a impartir a su audiencia un bautismo de doble índole y diferentes miembros de su audiencia experimentarán diferentes partes de ese bautismo. Algunos se van a arrepentir, serán recogidos y puestos en el granero y recibirán el Espíritu. Sin embargo, los que no se arrepientan serán la paja, serán árboles cortados que recibirán el fuego. Bien, quería leerles este pasaje, ¿no? Porque no quería que solamente piensen que era una idea mía, y aparte también que vean más profundo. Aparte les mandé un comentario de otro autor, John MacArthur, y ahora estamos leyendo lo que dicen estos otros autores del libro de la Biblia en su contexto. Entonces, qué importante es entender, entonces volvemos a recalcar que no podemos analizar un símbolo sacrificando el contexto, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a ver otro pasaje. Efesios 5:1, por ejemplo, el texto dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Algunos han tomado este pasaje fuera de contexto, ¿no? Porque piensan de que el texto está diciendo que debemos imitar a Dios, en que también debemos ser todopoderosos, omniscientes, omnipresentes, que debemos tener todos los atributos de Dios en el sentido de la perfección, ¿no? Y también es un texto sacado fuera de contexto. ¿Por qué? Porque en Efesios 4:30-32, o sea, lo que viene a ser el contexto inmediato, ¿no? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es que seamos imitadores de Dios ¿en qué? En que debemos ser benignos unos con otros. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó a nosotros y también nosotros debemos perdonar a los demás. Ese es el contexto, por eso dice que debemos imitar a Dios. Él nos ha perdonado y nosotros debemos perdonar a los demás. Entonces el contexto no está hablando de que debemos ser imitadores de Dios en cuestiones de ser todopoderosos, omnipresentes, omnipotentes, omniscientes, sino en que debemos imitarlo en base al contexto. ¿Y cuál es el contexto? En el perdón, ¿no? Luego Efesios 5:1 al 12, al versículo siguiente al 1, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el contexto inmediato? De que debemos ser imitadores en el perdón y en el amor. Ese es el contexto. Entonces, si leemos el versículo 5:1 sin contexto, podemos deducir muchas cosas que serían erradas, ¿verdad? Pero leyendo el contexto inmediato, podemos ver a lo que se refiere. Se refiere a ser imitadores en cuestión del perdón y el amor. Entonces, hasta ahí hemos mostrado, les estoy mostrando dos versículos donde estamos analizando el contexto inmediato. Vamos a seguir viendo otro versículo. Por ejemplo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Todos, me incluyo, hemos usado este versículo muchas veces para poder a veces darnos ánimos, ¿no? Cuando a veces no podemos hacer algo, ¿no? Pero hoy vamos a ver realmente a qué se refiere el versículo. El contexto es que es fortalecidos para contentamiento en Filipenses 4:13, ¿no? En una universidad cristiana, un jugador de fútbol americano se acercó muy confundido a su profesor de Biblia. Su entrenador había alentado al equipo diciéndoles que todo lo podían en Cristo que los fortalecía, ¿no? O sea, cuando iban a jugar fútbol, haciendo mención de Filipenses 4:13. Sin embargo, el equipo había perdido unos cuantos juegos y por lo tanto el estudiante no tenía idea de por qué su equipo no era siempre el que ganaba, ya que todo lo podía en Cristo. Por supuesto, el problema no era el texto, sino la perspectiva con que el jugador y aparentemente su entrenador habían leído el versículo. El jugador estaba suponiendo que Pablo tenía en mente asuntos como lo eran un juego de fútbol, o tus negocios, o los míos, o nuestros trabajos, o cualquier cosa, que no quiere decir que Dios no nos va a bendecir. Ese es otro punto, Dios nos va a bendecir, pero no habla este pasaje de eso, ¿no? En Filipenses 4:10 al 15, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
O sea, Pablo está diciendo, ustedes del cuidado que tienen conmigo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Cuál es el contexto de esa expresión? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Pablo está diciendo que él todo lo puede cuando sea que viva en escasez o sea que viva en abundancia. Él aún así, él está convencido en ese contexto de que cualquiera que sea la situación, él va a poder pasar ese momento porque quien lo fortalece es Cristo. Ese es el contexto del pasaje. Ahora, ese versículo no es un versículo como otros cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es un versículo que nos está dando a nosotros una enseñanza, una orden. Este versículo está en un contexto y todo lo puede en Cristo que nos fortalece. No es un versículo que nosotros podríamos decir es para mí. Es un versículo donde Pablo está afirmando de que cualquiera que sea su situación de escasez o de abundancia, Dios lo ayuda, lo fortalece en medio de esas circunstancias. Porque recuerden que Pablo, según el historiador John Pollock, el historiador John Pollock plantea de que Pablo era un hombre, venía de una familia rica, una familia muy rica, pero cuando sus padres se enteran de que Pablo se convierte al cristianismo, lo desheredan, ¿no? Porque recuerden de que él era un hombre de fariseos, o sea, él era un hombre que se había aprendido la Torá de memoria por su maestro Gamaliel, y él estaba pronto a entrar al Sanedrín, o sea, él tenía que haber sido posiblemente el futuro sumo sacerdote, tenía todas las cualidades para hacerlo, o sea, era como que se había preparado para ser presidente o algo así, ¿no? Para ese contexto. Entonces, cuando él renuncia a todas estas cosas por creer en Cristo, sus padres lo desheredan, ¿no? Pero uno de los negocios que tenían sus padres es que hacían carpas, ¿no? Hacían carpas, como decir, pues, carpas, pues, ¿no? Las que usamos para los campamentos, ¿no? En esa época, recuerden que había mucho desierto y se usaban carpas. Entonces él sabía hacer carpas y él las vendía y con eso se sustentaba, ¿no? Pero también a veces la iglesia lo apoyaba. Entonces, a veces él tuvo que aprender a pasar necesidad, porque ya no tenía la riqueza de su familia, ¿no? Y por eso en este contexto Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he aprendido a vivir en escasez, en hambre, pero también en abundancia o en necesidad, ¿no? Entonces el versículo no está siendo usado para que nosotros declaremos que todo lo que hagamos lo vamos a hacer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, en nosotros, ¿no? O sea, ahora, es diferente a que nosotros oremos y digamos, Señor, ayúdame por favor a que esto lo pueda hacer bien, ¿no? Ese es distinto, o sea, Dios va a escuchar y al final Dios va a hacer su voluntad, pero nos va a ayudar muchas veces, pero no significa que ese versículo esté hablando de eso. Muy bien, entonces estoy mostrando el contexto inmediato para que sepamos analizar el contexto inmediato. Recuerden que este es el curso de hermenéutica, entonces no es el curso de exégesis bíblica. Cuando veamos el curso de exégesis bíblica, cada uno de nosotros se les va a dar un pasaje y ustedes van a tener que interpretar el pasaje por sí solos usando las reglas de la hermenéutica. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Uno de los principios más importantes es el contexto. Y ahora hemos entendido que dentro del contexto literario se encuentra el contexto canónico, el contexto inmediato y el contexto lejano, ¿verdad? Entonces ahora hemos visto algunos pasajes analizándolos bajo el contexto inmediato. Vamos a ver lo que es el contexto histórico. Aquí estamos viendo que el día de hoy vamos a ver tres tópicos importantes. El primer tópico es qué es el contexto histórico y qué maneras de conocerlo existen.
El segundo tópico es preguntas que debemos hacer al texto para conocer el contexto histórico. Y el otro tópico es el contexto canónico. Entonces, estas tres cosas vamos a ver el día de hoy. El primer tópico, el primer tópico dice qué es el contexto histórico y qué maneras de conocerlo existen, ¿no? El contexto histórico, exactamente qué significa contexto histórico y contexto cultural, ¿no? Generalmente se refiere cuando hablamos del escritor y de la audiencia a la cual el escritor escribe, ¿no? Por ejemplo, quién escribió el libro por ejemplo, de los colosenses, ¿no? Pablo. ¿A quién escribió Pablo el libro de los colosenses? A los cristianos de la iglesia de Colosas, y en realidad fue una carta circular, ¿no? Porque también se dirigió a algunas iglesias que estaban alrededor. Ahora, eh, todo lo que tenga que ver con el autor, o sea, quién escribió el libro y a quién fue escrito el libro, tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Y cualquier elemento histórico y cultural que surja en el pasaje, ¿no? Por ejemplo, que se hable, por ejemplo, del gobierno de Herodes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el saber históricamente cuándo gobernó Herodes, por ejemplo, ese contexto histórico del gobierno de Herodes, nos hace entender que, por ejemplo, Jesucristo no nació en el año cero, ¿no? Todos pensamos que Jesucristo nació en el año cero, obviamente, porque se le puso a la fecha de su nacimiento el año cero. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto histórico es que Herodes no gobernó en esa época. Según la historia, Herodes gobernó 4 años antes. Esa es la razón por la que algunos historiadores deducen de que Cristo no pudo haber nacido en la fecha que dice la historia que nació, sino 4 años antes. Entonces, el contexto histórico es importante para poder entender ciertos pasajes, ¿no? Muy bien, ahora, el contexto histórico y cultural tiene relación con casi cualquier cosa fuera del texto que sea de ayuda para entender su sentido. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tiene que relación, por ejemplo, cómo era la vida de los israelitas mientras deambulaban por el desierto. ¿Qué es lo que creían los fariseos respecto a la celebración del Shabbat? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la epístola a los filipenses? En la cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos datos históricos son importantes para poder comprender lo que el autor está tratando de decir. Entonces, el contexto histórico es importante. Ahora vamos a profundizar más en eso. Ahora, existe un contexto histórico inspirado y también hay un contexto histórico secular. Por ejemplo, si yo quisiera saber, estoy leyendo la carta a los Efesios, ¿no? Y yo quiero saber, por ejemplo, más sobre la carta, un contexto histórico. Lo normal es que a lo mejor yo vaya a los libros de historia, ¿no? Y conozca un poco más de Éfeso. Conozco un poco más del contexto de Éfeso, conozco un poco más de la religión de Éfeso, conozca un poco más de lo que Éfeso representa en la historia. Ese sería el contexto histórico secular. Buscar un material secular, libros de historia, para poder comprender el contexto histórico de la carta de los Efesios, que es en la iglesia de Éfeso. Pero ¿cuál sería un contexto histórico inspirado? Que yo busque la información histórica en otro libro bíblico. Por ejemplo, si yo quiero conocer más sobre el libro de Efesios, ¿cuál sería el libro bíblico donde yo podría buscar datos históricos sobre la iglesia de Éfeso? El libro de Hechos. Porque si voy a predicar sobre Efesios, debo leer el libro de Hechos donde habla de la relación que Pablo tenía con la iglesia de Éfeso. Y ahí voy a encontrar un montón de datos históricos que me van a servir para poder comprender qué relación tenía Pablo con la iglesia de Éfeso. Y cuando yo lea la carta a los Efesios, voy a tener un contexto histórico, pero no sacado de un contexto histórico secular, sino de un contexto histórico inspirado, porque lo estoy sacando de otro libro de la Biblia. Entonces, eso tenemos que nosotros comprenderlo. Por ejemplo, si vamos a leer el libro de Jeremías, ¿cuál es el contexto del libro de Jeremías? Yo tengo que conocer, ¿no?, la historia de Israel, que se da, por ejemplo, en el libro de Jueces, en Primera de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Entonces, hay un contexto que yo tengo que conocer de otros libros que son canónicos, o sea, inspirados, ¿no? Yo puedo tener un contexto histórico usando otros libros. Muy bien, ahora, entonces, ¿qué es el contexto histórico? El contexto histórico, vuelvo a repetir,
A diferencia del contexto literario, que es el contexto literario, es todos los textos que están alrededor de mi pasaje y que pueden ser tres tipos. El contexto canónico, que es cualquiera de los libros de la Biblia, ¿no? El contexto lejano, que es cualquier versículo del libro donde está mi pasaje, y el contexto inmediato, que son los versículos anteriores y posteriores al pasaje que estoy estudiando. Es el contexto literario. Y habíamos visto que hay reglas para el contexto literario, las vimos en la semana pasada, y ahora estamos viendo el contexto histórico. ¿Y de qué trata el contexto histórico? Habla en relación a quién escribe, ¿no? Y está relacionado con ciertos aspectos históricos y culturales del momento en el cual se escribe, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, como estábamos hablando, por ejemplo, el estilo de vida de las personas de esa época, las costumbres de las personas de esa época, ¿no? Cómo veían el Shabbat en esa época, cómo veían la circuncisión en esa época, cómo se veía, por ejemplo, en qué lugar se encontraba Pablo cuando escribe una carta. Que todas esas preguntas tienen que ver con el contexto histórico, ¿no? Ahora vamos a ver más cosas profundas, pero existen dos tipos de contexto histórico. ¿De dónde puedo sacar yo? De un contexto histórico inspirado, o sea que puedo sacar la información histórica de otro libro de la Biblia, ¿no? O puedo sacar la información histórica de un libro secular. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Muy bien, entonces vayamos ahora a hacer un análisis de contexto. Quiero que estén atentos porque estamos haciendo un análisis de pasajes, ¿no? En el último capítulo, por ejemplo, de la última carta que escribió Pablo en la segunda de Timoteo, Pablo expresa sus sentimientos porque está a punto de llegar a su muerte, ¿no? Y Pablo dice en segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 6 al versículo 8, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el justo juez, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Al concluir esta carta, ¿no? En el versículo 9 y el versículo 21, Pablo le dice a Timoteo, su amigo y colaborador, un mensaje muy sencillo. Le dice, Timoteo, procura venir a verme pronto. Y en el versículo 21 le dice, procura venir antes del invierno. Muy bien, si nosotros queremos entender este pasaje, vemos que Pablo obviamente está pidiéndole a Timoteo, sabiendo que ya va a morir, ¿no? Y sabiendo que Timoteo ha sido como su hijo, le está diciendo, en otras palabras, está pidiendo que venga, porque quiere verlo antes de irse, ¿no? Aunque Pablo sabe que lo va a volver a ver en la eternidad, de todas maneras, pues es humano, ¿no? Y quiere ver a su hijo antes de irse. Entonces es fácil ver que Pablo desea que Timoteo le visite, pero únicamente una buena comprensión del contexto histórico y cultural que subyace tras estas palabras pueden poner de relieve la profundidad y la emoción que hay en esta petición de Pablo. La mayoría de los eruditos evangélicos creen que Timoteo está ministrando en Éfeso mientras Pablo está encarcelado en Roma. Le separan muchos kilómetros. El viaje en barco se consideraba peligroso desde mediados de septiembre hasta finales de mayo, y las rutas marítimas estaban totalmente cerradas desde comienzos de noviembre hasta comienzos de marzo. Por supuesto, tanto Pablo como Timoteo lo sabían. Esa es la razón por la que Pablo le dice, procura venir pronto, antes del invierno, ¿no? Porque ellos conocían el contexto. Por ejemplo, en esa época, la mayoría de gente evitaba siempre arriesgarse en el mar. Y cuando viajaban, viajaban en un bote, pero a lo largo de la costa, o sea, cerca a la orilla, ¿no? Se iban así cerquita, pero como cuando uno tiene miedo de nadar y no te vas más mar adentro, sino nadas en sentido transversal, ¿no? Es igualito, se iban con el barco así por la orilla. Entonces, si pasaba algo, tenían la orilla cerca. Pero ¿qué pasaba cuando estaban apurados? No tenían más que ir a marea, a la marea alta, al fondo. Y eso era arriesgar la vida muchas veces, ¿no? Entonces, en base a ese contexto, Pablo sabía cuándo los barcos salían. Pablo sabía de qué fecha estaba cerrado, ¿no? Entonces, el trasfondo histórico de este pasaje nos ayuda a ver lo que Pablo le está realmente diciendo a su joven amigo. Le está diciendo, pon las cosas en orden en Éfeso y embárcate, apúrate, lo más pronto que puedas. Si no sales ahora, antes de que llegue el invierno,
Las líneas marítimas se cerrarán y no llegarás a tiempo. Timoteo, esfuérzate al máximo para llegar antes de mi ejecución. Ven rápido antes de que sea demasiado tarde. Conocer el contexto histórico y cultural de este pasaje le hace cobrar vida y lo llena de intensa emoción. Pablo no le está pidiendo meramente a Timoteo que le visite. La situación se parece más a la de un padre que reclama la presencia de su hijo antes de morir. Entonces, qué importante, por ejemplo, sabemos que Pablo le escribe a Timoteo, pero qué importante es conocer aspectos de esa época, ¿no? Para poder comprender que no había otra. Timoteo no iba a tomar, no iba a ir a caballo toda esa distancia. Timoteo no iba a tomar avión porque no había avión, no había Uber, no había taxi, tenía que ir en barco, ¿no? Entonces, obviamente, pues todo ese contexto está detrás, ¿no? Si conocemos toda esa parte del contexto, sabemos por qué Timoteo tenía que apurarse. Muy bien, entonces es importante entender el contexto histórico de un pasaje, ¿no? Estamos viendo algunos ejemplos. Muy bien, la pregunta sería, ¿de qué manera yo puedo conocer el contexto histórico, ¿no? ¿Qué maneras existen? Si, generalmente, la mayoría podemos cometer el error de ir de frente a buscar libros diferentes a la Biblia. Podemos ir de frente a los comentarios, podemos ir de frente a diccionarios bíblicos, podemos ir de frente a artículos bíblicos en Internet, pero lo ideal es de que recuerden que uno de los principios importantes de la hermenéutica es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Si no somos iluminados por el Espíritu Santo, es difícil que podamos comprender un pasaje, ¿no? Eso sería lo ideal, es lo correcto, es lo que deberíamos hacer, ¿no? Pero podemos caer en el error de ir de frente a los manuales y olvidarnos del pasaje bíblico. Lo ideal es que primero podamos comprender el pasaje bíblico antes de poder ir a buscar el contexto histórico en otros libros, ¿no? Entonces, la sugerencia es que podamos conocer el pasaje, que leamos el contexto inmediato, que conozcamos el contexto lejano, debemos conocer el contexto del libro, ¿no? Por eso les mencioné en la clase anterior la importancia de que un expositor de la Biblia predique verso por verso y lo haga por libro, ¿no? A menos que sea pues un erudito, pero así ya como una computadora, ¿no? Tendría que ser ultra, ultra, pero ultra, eh, tener una memoria pero prodigiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque si hoy tengo que predicar Salmos 25, tengo 5 días o 7 días para prepararme para el Salmo 25, pero yo tengo que conocer el contexto del Salmo 24, el Salmo 23, ¿no? O si voy a leer, por ejemplo, Efesios capítulo 5, yo tengo que conocer Efesios 1, 2, 3 y 4 para entender el contexto y conocer un poco de Efesios 6, ¿no? Imagínense que hoy tengo que predicar Efesios 5 y el otro domingo tengo que predicar Colosenses 4, tengo que conocer el contexto de Colosenses 4, el contexto lejano, cuál es el contexto del libro. Entonces es mucho trabajo, ¿no? Es demasiado. Esa es la razón por la que es mejor predicar, bueno, es mi opinión, no estoy diciendo que es una regla, pero en mi opinión yo prefiero predicar un libro, porque de esa manera cuando me toque predicar el versículo, el capítulo 3, yo ya estoy empapado del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ya debo conocer algo el capítulo 4 y los demás capítulos. Entonces, es importante entender que lo primero que tienes que hacer es conocer el pasaje bíblico y su contexto. Una vez que ya conoces el pasaje bíblico y su contexto, porque es importante para que no traigas ideas o presuposiciones, ¿no? Porque a veces tú puedes leer otros libros y cuando vienes al pasaje, vienes con ideas, pero es mejor que leas primero el pasaje, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasaba, ¿no? Claro, me pasaba de que a veces había leído todo el libro del historiador Pollock, John Pollock, sobre la vida de Pablo, y cuando estaba haciendo un análisis del libro de Hechos, yo siempre aseguraba de que Pablo se había caído del caballo, ¿no? Y un día me tocó estar en una reunión con otros estudiosos de la Biblia, y uno de ellos me hizo el comentario de que en qué versículo decía que Pablo se había caído del caballo, ¿no? Y tenía razón, ¿no? No hay ningún versículo que diga que Pablo se cayó del caballo, pero como yo había leído el libro de John Pollock y tenía toda esa información en la cabeza,
el autor decía que lo más probable es que Pablo había ido en caballo y se había caído un caballo, ¿no? Y yo ya lo había dado por hecho, como que era una afirmación 100%, ¿no? No tenía una fuente para asegurarlo, más que John Pollock, que era un historiador judío importante, pero desde el punto de vista bíblico no tenía ningún versículo que respalde mi idea, ¿no? Entonces, yo traje una idea, una idea ya, una presuposición, yo ya suponía que Pablo se había caído el caballo, y yo tenía 100% seguro que en la Biblia decía que se había caído el caballo, ¿no? Pero nunca decía nada de eso, ¿no? Entonces, por eso es mejor conocer el pasaje y entender lo que el pasaje está diciendo, y cuando ya conozcas el pasaje, entonces vayas a otros libros. Entonces, ¿qué maneras existen de conocer el contexto histórico? Primero, leer el pasaje que estoy estudiando, leer el contexto lejano del libro, ¿no? Conocer, buscar el contexto canónico, ¿no? El contexto inspirado, histórico inspirado, buscar otros libros que me puedan explicar parte de la historia de lo que estoy leyendo. Y luego recién puedo ir e indagar qué recursos están disponibles para estudiar el contexto, ¿no? Comentarios de libros, ¿no? Internet, bibliografías, ¿no? Diccionarios bíblicos, libros de Josefo, por ejemplo, estudiar los libros de Josefo, el historiador judío, es importantísimo, ¿no? Porque Josefo te da un contexto más profundo de la época, ¿no? Por ejemplo, existen algunos documentos, ¿no? Una vez leí un documento histórico, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Me acuerdo que en esa época estaba en la iglesia, tenía creo que 18 años, y nos estaban enseñando acerca de Cristo, ¿no? Y, y nuestro maestro, Marcos Chancafe, era nuestro maestro de liderazgo en esa época. Él nos sacó un documento de que había recordado el comercio y que el comercio aseguraba que lo había encontrado en una de las bibliotecas del Vaticano. No sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero sonaba muy histórico, ¿no? Porque inclusive lo encontré en internet, lo puedes encontrar, donde habla que un soldado romano había tenido un encuentro con Cristo, ¿no? Y que ese soldado romano le escribe una carta al emperador romano, al César, ¿no? Explicándole cómo era Cristo. Y en esa carta histórica, el hombre le dice que Cristo, por ejemplo, tenía unos ojos que cuando tú lo mirabas, te causaba ternura, ¿no? Te causaba amor, sus ojos solo reflejaban amor, ¿no? Y le contaba cómo su cabello era suelto y cómo su cabello era como marrón arriba, pero al final terminaba como en rizos dorados, ¿no? Y que dice que nunca había visto a alguien así, con esos pies, ¿no? Tan hermosos, ¿no? Que era diferente, y empieza a contarle un poco acerca de esto, ¿no? Me impactó mucho ese documento, ¿no? Porque por lo que leí en ese documento, Jesucristo no era un hombre muy musculoso, era un hombre con textura mediana, ¿no? Eh, según este documento, ¿no? Pero lo que trato de decir es que, por ejemplo, hay documentos así que cuando buscamos la validez, obviamente hay que buscar la validez, nos pueden ayudar mucho a entender el contexto, ¿no? Y el contexto histórico que estamos nosotros leyendo. Por ejemplo, libros importantísimos que deberían conocer, si ya no los han leído, son los libros de Josefo, el historiador judío, y John Pollock, que también es un historiador judío, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las maneras de conocer el contexto histórico? Leer el pasaje, conocer el pasaje bíblico, el contexto inmediato, el contexto lejano, ¿verdad? Utilizar contexto histórico inspirado, o sea, otros libros que me den una idea del contexto histórico, y luego recién después poder ir a otros materiales como comentarios bíblicos, ¿no? Internet, bibliografías, diccionarios y historiadores judíos de la época, ¿no? Muy bien, entonces vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué preguntas deberíamos hacerle al texto para conocer el contexto histórico? Cuando tenemos el pasaje, nosotros debemos preguntarle al texto y el texto debe ser capaz de responder. A veces no responde, pero muchas de estas preguntas deberían responderlas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién escribió el libro? ¿No? La mayoría, esa respuesta generalmente está respondida en el versículo 1 de cada libro, ¿no? Cuando Pablo dice, yo, Pablo, preso en Jesucristo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver quién escribe el libro. Ahora, segundo, a quién se escribe, ¿no? Generalmente la mayoría de libros dice a quién se escribe, está el destinatario en los primeros versículos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es importante conocer el contexto histórico para leer Filipenses capítulo 3? Filipenses, el libro de Filipenses, ¿no?
Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, permítanme, el apóstol Pablo dice algo interesante. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien lo podría leer? Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Quién lo lee? A ver, hermana emperatriz, ¿qué dice Filipenses capítulo 3, verso 20? Está activos sus sabios, hermanos. Ya, ya brindé. Versículo 3, capítulo 3, versículo 20, ¿no? Sí, ¿qué dice Filipenses? Sí, 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Muy bien, ahora, por qué creen que Pablo dice más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo? Si leemos el contexto de esa carta, nos vamos a dar cuenta que los filipenses se sentían orgullosos de su ciudadanía. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que todo ciudadano de Filipos gozaba de la ciudadanía romana. O sea, aparte de tener su ciudadanía normal, era romano también, tenía doble ciudadanía. Entonces se sentían como, ¿no? Wow, yo también soy romano, ¿no? O sea, tengo dos ciudadanías. Y se sentían importantes, ¿no? Y por eso Pablo trata de resaltarle que más valiosa es la ciudadanía que tienen en los cielos, ¿no? Que la ciudadanía que tienen en la tierra. Conocer, por ejemplo, esa parte del contexto histórico nos ayuda a entender algunas cosas que Pablo quiere decirles a los de Filipenses, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos que hacernos es cuándo se escribió el libro y cuándo ocurren los eventos que se describen, ¿no? Estamos hablando de la parte cronológica. ¿Cuándo se escribió el libro? A ver, el libro se escribió en el año 67 después de Cristo. Y dicen, ah, ya, ahora entiendo por qué este autor nunca habla de la destrucción del templo. Y otros se preguntan, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Claro, porque el templo fue destruido en el año 70, pero este libro fue escrito en el año 68. Oh, ya entendí. Entonces, algunas cosas como esas te hacen entender algunas cosas, ¿no? Porque entiendes en qué época fue escrito, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue el emperador que mandó matar a Pablo? ¿No? El emperador Nerón. ¿Quién era Nerón? Era un loco, ¿no? Nerón era un loco. Y realmente fue uno de los emperadores más locos que tuvo Roma. Ese hombre era desquiciado, tenía un problema eh, mental, ¿no? Entonces, conocer un poquito de quién era Nerón nos ayuda a entender un poquito el contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se encuentra el autor y su audiencia? Por ejemplo, Jeremías y Ezequiel eran dos profetas. Los dos, dice la historia, que predicaban al mismo tiempo. Pero es importante entender el contexto histórico. Por ejemplo, Jeremías habla a los judíos que están en Jerusalén, pero Ezequiel habla a los judíos que están en Babilonia exiliados, ¿no? El mensaje era diferente. Mientras que Jeremías le habla a los judíos que rehúsan obedecer la ley, Ezequiel no es un mensaje de juicio, sino de consuelo para los judíos exiliados. Entonces es importante entender cuál es la audiencia. La audiencia de Ezequiel son judíos que están exiliados en Babilonia y la audiencia de Jeremías son judíos que están desobedeciendo en Israel, en Jerusalén. Sin embargo, ambos profetas viven al mismo tiempo y predican al mismo tiempo. ¿Qué movió al autor a escribir? ¿No? Es otra pregunta que debemos hacer al texto. Si el libro nos indica algo acerca del propósito del libro, es más fácil, ¿no? Eso lo veremos en el contexto lejano en algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos el libro de Lucas, ¿no? Perdón, el libro de Hechos, que dice, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, comencé a hablar acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿no? Y esa es la razón por la cual vemos que en el libro de Lucas el autor también se dirige a Teófilo, ¿no?
Y asumimos que ese fue el primer tratado, ¿no? Y el libro de Hechos fue el segundo. ¿Y cuál fue el propósito? Hablar acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar, a hacer y a enseñar. Entonces, el libro nos está diciendo un poco acerca del propósito del autor, ¿no? Él quiere contarle a la gente lo que Jesús hizo y enseñó, ¿no? Muy bien. Ahora, a veces el contexto histórico nos ayuda a identificar algo de la motivación por la cual el autor escribe. Por ejemplo, en Hebreos, ¿no? Se dice que se escribió en el año 68 al 69 como una última exhortación a abandonar el judaísmo. Por ejemplo, es el propósito del libro de Hebreos. ¿Cuál es el propósito? Dar una última exhortación a que la gente abandone el judaísmo, que lo habían puesto por alto y habían puesto a Cristo por debajo, ¿no? Esa es la razón por que el autor de Hebreos empieza a exaltar a Cristo y muestra que Jesucristo es más importante que el Shabbat, está por encima de los ángeles, está por encima de cualquier sacerdote y sumo sacerdote, porque Él es el sumo sacerdote eterno, ¿no? Y podemos ver todas cómo, de qué manera el autor de Hebreos compara a Jesús con la ley y pone a Cristo por encima de todo lo que los judíos valoran en la ley, el Shabbat, las fiestas, el sumo sacerdote, la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro de Hebreos? Es hacer una última exhortación para abandonar el judaísmo. La historia nos dice que el templo fue destruido en el año 70 después de un duro conflicto que duró un par de años. Bueno, obviamente hay una investigación, quizás en libros seculares, en inspiraciones, en otros libros inspirados, para poder encontrar la motivación o el propósito del libro, ¿no? Pero es importante que entendamos entonces que la primera pregunta que debemos hacerle al texto, para conocer el contexto, es quién lo escribió, a quién le escribe, cuándo se escribe, cuándo ocurren estos eventos de los que habla el autor, dónde se encuentra el autor y dónde se encuentra la audiencia, y qué motiva al autor a escribir, cuál es el propósito del libro. Y la siguiente pregunta es, ¿qué rodea el escrito del libro? ¿No? Por ejemplo, mm, ¿será lo mismo escribir un libro, por ejemplo, sobre economía ahora que haber escrito un libro sobre economía hace 10 años? No, porque obviamente hay un contexto diferente, ¿no? Por ejemplo, la pandemia del COVID ha afectado mucho la economía mundial y hay un contexto distinto. Entonces, si yo voy a escribir algo sobre economía en el presente, el que lea mi texto de hoy tiene que tener en cuenta ese contexto. Esa es la razón por la que otra pregunta que debemos hacernos es ¿qué rodea el escrito del libro? Hay un contexto político, hay un contexto económico, un contexto religioso, un contexto judicial, un contexto político, un contexto económico, religioso, judicial, agricultural, un contexto arquitectural, doméstico, geográfico, militar, social. Entonces, vayamos, por ejemplo, con el contexto político, ¿no? ¿Qué debe responder? ¿Qué es el contexto político? ¿Cómo eran las fuerzas locales, nacionales e internacionales que afectaban los eventos y la audiencia? Por ejemplo, considerar la importancia del contexto político es importante para entender el libro de Daniel, ¿no? ¿Qué pasaba en esa época? ¿Quién era el imperio más poderoso, ¿no? Cómo se manejaba el contexto donde estaba Daniel, ¿no? ¿Quiénes eran las fuerzas locales? ¿Quién era el imperio en ese momento, que el país más poderoso? El contexto económico, por ejemplo, es de qué vivía la gente, cómo compraban y vendían. O sea, lo hacían con dinero o hacían trueques con ovejas, compraban con oro, ¿no? Por ejemplo, estas cosas son importantes para considerar el libro de Job, ¿no? Contexto religioso, por ejemplo, ¿qué creía la gente? ¿Dónde adoraba? ¿Cómo adoraba? Es considerado en el libro de Jueces, ¿no? El contexto religioso. El contexto judicial, por ejemplo, ¿cómo eran las leyes del día? ¿A quién debía obedecer la gente? Esto es importante para entender el contexto del libro de Esdras, que es el que va a volver a llevar al pueblo a la ley de Moisés otra vez, ¿no? Después del exilio. Veamos, por ejemplo,
En el contexto, por ejemplo, judicial, ya lo vemos, contexto agricultural, ¿no? Permítame aquí, creo que ok, perfecto. ¿Cómo eran los edificios, por ejemplo? ¿Cómo se transportaban? ¿No? Considerar los viajes misioneros de Pablo, es importante entender, por ejemplo, qué tipo de transportaciones había, ¿no? Llevar una ofrenda de Jerusalén siempre era en la costa, ¿no? Pero una vez por la prisa entró a mar adentro. Por ejemplo, hay una historia, ¿no? Que cuenta que Pablo tenía que llevar una ofrenda a Jerusalén, ¿no? Pero que puso en riesgo su vida porque se fue por marea alta, ¿no? En vez de ir por la costa, como se había mencionado hace un rato. Eso ponía en riesgo muchas veces tu vida, ¿no? Por ejemplo, entender el contexto doméstico, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en las cartas de Pablo, de Juan y las cartas de Pablo, cuando Pablo está hablando de la familia, también habla de los esclavos, ¿no? Y uno dice, ¿por qué está hablando del esposo, la esposa, el hijo y también habla del esclavo? ¿Qué tiene que ver el esclavo? Porque para esa época el esclavo era considerado parte de la familia, ¿no? Cuando se habla de las familias, también se habla de esclavos, porque los esclavos eran parte del hogar. Por ejemplo, el contexto geográfico, ¿no? ¿Cómo era la topografía, ¿no? O sea, cómo los viajes eran fáciles o difíciles de hacer. ¿Cómo era el clima? Por ejemplo, eso es importante considerar en el libro de José, ¿no? Y la verdad de que los cananeos no esperaban el cruce del río Jordán, ¿no? Porque obviamente eso tiene que ver con el clima, con la cantidad de agua que hay que pasa a ciertas épocas del año, ¿no? O sea, todas las cosas son importantes entender el contexto para poder entender el pasaje. Obviamente no estamos analizando los pasajes que les estoy mencionando, porque imagínense, nos tomaría mucho tiempo, pero sí quiero que tengan una idea, ¿no? De que es importante analizar todo este tipo de contextos a la hora que estamos estudiando un pasaje, ¿no? Por ejemplo, el contexto militar. ¿Quiénes eran las naciones más fuertes? ¿Hubo conflictos durante el escrito del libro? ¿Cómo influenciaba la vida cotidiana de la gente este contexto militar? Por ejemplo, en el libro de Reyes es importante tomar en cuenta esto. El contexto social, por ejemplo, hubo gente que no se asociaba con otra. Por ejemplo, esto es importante por ejemplo, entender entre los samaritanos, ¿no? Y los judíos, ¿no? Por ejemplo, entender que ellos los miraban a los samaritanos como impuros, ¿no? Como gente que no merecía acercarse a Dios, ¿no? Porque los samaritanos eran un grupo de personas que habían descendido, eran descendientes de las tribus perdidas de Israel, o sea, las 10 tribus perdidas, porque recuerden que los que habían quedado en la época de Jesús solamente eran las tribus del sur, ¿no? Pero las 10 tribus perdidas del norte nunca regresaron. A los que se le dieron la promesa de que iban a regresar a Jerusalén después de ser cautivos 70 años, eran a los del sur, a las dos tribus del sur. A Judá, la otra tribu se me ha ido de la mente, pero eran dos tribus, ¿no? Entre ellas la más importante era Judá. Y al norte estaban las otras 10 tribus. Las 10 tribus del norte nunca se les dio una promesa, Dios nunca les prometió que iban a regresar, ellos nunca regresaron. Por eso es que al final después se les llama judíos, porque la tribu más importante del sur era la de Judá. Sin embargo, lo que quiero que entendamos es que en el contexto social, en el contexto histórico también, es que los paganos se mezclaron con esas personas de las 10 tribus y de ahí descendieron los samaritanos también. Entonces los judíos miraban a los samaritanos como gente impura, ¿no? Esta gente son descendientes, ¿no? De las 10 tribus que nunca regresaron y con estos paganos, ¿no? Entonces había un contexto social, ellos no se juntaban con la gente así, ¿no? Así eran ellos, pues. ¿Estaban haciendo mal? Sí, pero así era el contexto, ¿no? Esa es la razón por la cual Jesús cuenta la historia del buen samaritano, ¿no? O sea, en vez de decir que eran los judíos que supuestamente estaban bien con Dios los que ayudaban al samaritano, Jesús cambia la historia, ¿no? Y es el samaritano, el que es marginado, el que es impuro, el que ayuda al judío, ¿no? Ahora, si entendemos eso, entendemos mejor esa parábola. Muy bien. Veamos entonces, para poder entender esto, y aquí ya vamos a terminar. ¿Por qué es importante cuando... Ahora, bueno, ya hemos visto hasta aquí, perdónenme, el contexto histórico. Todo lo que hemos visto hasta ahora es el contexto histórico, ¿no? Entonces, hasta aquí
estás aprendiendo los principios. Entiende que este curso no es exégesis bíblica, eso lo vamos a ver después. Cuando pongamos un pasaje y te voy a decir, bien, tienes este pasaje, dame la interpretación del pasaje, usando todas las reglas de hermenéutica que ya aprendiste. Entonces, ¿qué es hermenéutica? Es conocer las reglas para interpretar un pasaje. Pero no es en sí interpretar el pasaje, es conocer las reglas que te van a permitir interpretarlo. Sin embargo, sí hacemos análisis de algunos pasajes, ¿no? Bien, entonces, todo esto que has aprendido hoy, con lo que aprendiste la semana pasada, es el contexto literario y el contexto histórico. Es importante que lo tengas en cuenta, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el contexto canónico. El contexto canónico está ligado al contexto literario, ¿no? Habíamos visto que el contexto canónico está hablando de todos los libros de la Biblia, tener en cuenta todos los libros de la Biblia. Uno de los principios que debemos entender, perdóneme, es que la revelación de Dios ha sido progresiva. ¿Qué significa eso? Que Dios ha ido revelando, ¿no?, ciertas cosas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Pablo nos habló del rapto, pero nadie hablaba del rapto en el Antiguo Testamento. Bueno, algunos conocían que había habido un rapto, ¿no? Porque, por ejemplo, el profeta Elías fue llevado en caballos de fuego, ¿no? Se dice que Enoc también fue arrebatado, ¿no? O sea, llevado al cielo vivo, ¿no? Entonces, quizás conocían esos contextos, pero no de la forma como habla Pablo, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas personas no sabían que los gentiles también iban a ser salvos, ¿no? Ellos pensaban, algunos pensaban de que ellos eran especiales y que solamente ellos tenían a Jehová, ¿no? Dios va a ir revelando, por ejemplo, la revelación va a ser progresiva, ¿no? Dios va a ir mostrando ciertas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando lees Josué, ya debes saber de Génesis a Deuteronomio, ¿no? O sea, si los que vivieron en la época de Josué, ya debían conocer la ley, ¿no? Lo que Moisés había escrito. Entonces, por ejemplo, yo no puedo juzgar a la audiencia de Josué, o sea, los que leían el libro de Josué en esa época, de no conocer Efesios, porque Efesios fue escrito en el Nuevo Testamento, ¿no? Con Pablo. Ellos no habían leído Efesios. Entonces yo no puedo juzgar a la audiencia, o sea, a las personas que leyeron el libro de Josué, por no haber leído Efesios. No puedo hacer eso. Por ejemplo, Abraham no sabía que los gentiles iban a ser salvos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí puedo juzgar a Saúl por no esperar al Mesías. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo no puedo juzgar a la audiencia de Josué por no haber leído el libro de Efesios, pero sí puedo juzgar al rey Saúl por no esperar al Mesías. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Me estás diciendo tú que en el Antiguo Testamento la gente sabía que Jesús era el Salvador? Sí. ¿Tienes pruebas de eso? Sí, muchas pruebas. Pero hoy te voy a mostrar solo una. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, ves el cántico de Ana. Ana era la mamá del profeta Samuel. Y dice así: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Miren lo que dice, sigamos leyendo. Por cuanto me alegré en tu salvación, dice, ¿no? Por cuanto me alegré en tu salvación, dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería, dice Ana. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ceñieron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece.
Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Miren lo que dice acá. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. ¿De quién está hablando? De Cristo. Ana sabía que Cristo iba a venir. Por eso dice, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana sabía que Jesús iba a venir, sí. Por eso Ana era salva. Porque ¿quiénes eran salvos en el Antiguo Testamento? Los que creían en la promesa del Mesías. Hermano, pero no existía romanos en esa época. No existía romanos. No estaba Pablo, no había nacido. Pero ya se estaba hablando del ungido de Cristo. En la época de Ana. Y no había romanos, pero ¿de dónde sacaron esta idea? ¿De dónde creen que sacaron esta idea? La sacaron de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Génesis capítulo 3, versículo 15 es la primera profecía de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, pues no voy a poner, me salió en inglés, pero un ratito, en español. Ya está, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, le dice la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es la profecía de Génesis 15, de 3:15, donde Dios profetiza de que Jesús va a aplastar la cabeza del diablo. O sea, de que Jesús va a vencerlo, ¿no? Y todos sabían, además que no fue el único. También en Génesis capítulo 12 y 49, Dios le da una promesa a Abraham y le dice que a través de su descendencia serán salvos todas las generaciones de la tierra. O sea, la gente sabía que iba a venir Cristo en esa época, ¿no? Por eso es que eh, existe una hermenéutica cristocéntrica, ¿no? Que ya es exagerada porque piensan de que en todos los pasajes de la Biblia y en cada palabra está Cristo escondido y ahí quieren hacer una hermenéutica alegórica, sacar lo que no hay. Pero esta cosa es hablar de una hermenéutica cristotélica, ¿no? Télica tiene que ver con mirar como un telescopio, ¿no? Cuando tú estás mirando y lo que miras al final, ¿no? Telos, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Que, que, que en medio de un pasaje, en algunos pasajes, tú ves que ya se estaba hablando de Cristo. Y en todo, por eso es que cuando ves que Jesús, Jesús le explica a los de Maús, cuando Jesús resucita y está con las personas, los hermanos que van camino de Maús, dice que él empieza a contar y les empieza a explicar, dice, ¿no? Que todos los libros de la Biblia solo hablaban de él. Y cuando utiliza esa palabra, de ese verbo que él les está explicando, ahí utiliza una palabra parecida a la palabra hermeneia, ¿no? Solo que esta palabra en griego es más profunda porque significa una hermenéutica más profunda. O sea que Jesús les hizo una interpretación profunda del texto del Antiguo Testamento para demostrarles a ellos que el Antiguo Testamento solo hablaba de él. No estoy diciendo con esto que la historia de David y Goliat estén hablando de Jesús. Ya hemos visto eso de la interpretación alegórica y la interpretación literal, ¿no? Sino que me refiero a que en esencia todos los libros de la Biblia, si bien es cierto, no todos los versículos y todos los pasajes, pero el mensaje central es Cristo. Por ejemplo, ¿quién es el pan de vida? Cristo, o sea, el maná. ¿Quién es la Torah viviente? Cristo. Por eso yo soy el camino, Él es la verdad. Él es la verdad. ¿Quién es la verdad? La Torah.
O sea, Cristo es la Torah. ¿Por qué se tenía que comer el pan sin levadura? Porque la levadura representaba el pecado, ¿no? Entonces, todos los simbolismos del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, ¿no? ¿Por qué tenías que guardar el Shabbat? Porque luego en Hebreos, cuando Dios revela eso a través del autor de Hebreos y lo ves, nuestro Shabbat es Cristo. Él es nuestro descanso. ¿Cuál es el propósito del Shabbat? Era que el hombre, como lo mencioné ayer en Colosenses, el hombre dejara de hacer lo que lo distrae, o sea, de Dios, o sea, las cosas de este mundo, para enfocarse en Dios. Ahora, el Shabbat fue hecho para el hombre, porque Dios sabía que el hombre era así, se distraía en otras cosas y se olvidaba de él. Entonces, Dios, ¿qué cosa quería Dios? Que el hombre tuviera conexión con él, que entraran a su presencia. Ahora, según Hebreos, ¿quién es aquel que nos ha permitido tener acceso a la presencia de Dios? Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. ¿Quién es aquel que nos permite tener comunión con el Padre? Jesús. Jesús es nuestro Shabbat, Él es nuestro descanso, ¿no? Él es nuestro reposo. Entonces, es importante entender que la revelación es progresiva, pero también es importante entender, ¿no? Que, que entendamos de que Cristo, ¿no? De que Él conocía a las personas de esa época, ¿no? En esa época ellos sabían que Cristo, si creías que Jesús iba a venir, ya era salvo, ¿no? Por eso es que sí puedo juzgar a Saúl, porque Saúl sabía la promesa de que iba a venir el Mesías. Pero vemos que la conducta de Saúl no fue como la conducta de Ana, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la revelación es progresiva. ¿Qué más? Que la verdad no ha cambiado. ¿Por qué la verdad no ha cambiado? Porque el Antiguo Testamento nos da una imagen perfecta y actual del carácter de Dios, ¿no? Por ejemplo, quiero leerlo junto con ustedes. ¿Qué dice Malaquías 3:6? ¿Quién lo puede leer? Él está activo sus sabios, hermano. Porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Perfecto. ¿Y Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo Ayer Ayer, hoy y por los siglos. por los siglos, ¿ven? O sea, esos dos textos nos están dando a entender, obviamente enseñando que Dios no cambia. El carácter de Dios es siempre el mismo. Entonces, el hecho de que la revelación sea progresiva no significa que el mensaje haya cambiado, sino que Dios lo ha revelado de una manera diferente, ¿no? Una vez leí un libro que decía que como Dios es un maestro, Dios buscó una forma visual y gráfica en el Antiguo Testamento de enseñarnos acerca de Cristo, ¿no? Y es mentira que Cristo no haya sido revelado y que por eso los judíos tienen una justificación de no haber entendido al Mesías. Cristo fue revelado. El problema de los judíos y los fariseos es que fue un problema de hermenéutica, ¿no? Ellos no entendieron, se interpretaron mal los pasajes y no solamente interpretaron mal, sino que Satanás fue astuto, ¿no? Supo contaminar la verdad con ideas de hombres, ¿no? Porque recuerden que cuando Cristo juzga en el libro de Mateo, les dice, habéis oído decir a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que piense mal contra su hermano y lo insulte ya es culpable de juicio, ¿no? Habéis oído decir tal o cual cosa, pero yo os digo, ¿no? Y a veces pensamos de que algunos intérpretes dicen, Jesucristo sí, él vino a cambiar la ley, mira cómo les está diciendo a ellos, ustedes dicen tal cosa, pero yo os digo, o sea que él vino a decir cosas diferentes. Y no es así, ¿no? Él no vino a decir cosas diferentes, sino él vino a decir la verdad, porque los fariseos, lo que los fariseos enseñaban era producto de la ley oral, era producto de la ley oral. O sea, los fariseos, los religiosos de la época, se seguían de la ley oral, ¿no? Esa ley oral luego va a ser colocada en un libro y se llama el Talmud, ¿no? Y ese es el libro en el cual los judíos ortodoxos del presente se basan, en el Talmud,
que es el costumbre, el conjunto de interpretaciones y opiniones de los rabinos acerca de la Torá. O sea, es palabra humana. Porque ellos dicen que Dios, así como Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí la ley, también Dios tuvo encuentros posteriores con Moisés y le dio la ley oral, ¿no? Pero eso es absurdo, no hay, la Biblia no habla sobre eso, ¿no? Una ley era una sola y por eso Dios la escribió, ¿no? Para que quede escrita. Entonces, la ley de Dios no cambia, Dios es el mismo, ¿no? Ahora, si Dios odiaba el pecado y a los pecadores de ayer, Él no ha cambiado su perspectiva, ¿no? ¿Qué dice Salmo 5.5? ¿Quién me lo puede decir? Salmo 5.5. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Y Salmo 5.5? Perdón, Sí. 105 le escuché, No, perdón. 5.5. Salmo 5.5. Amén. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Perfecto, aborrece a todos los que hacen iniquidad. La otra pregunta es, ¿qué dice Isaías 63, del 1 al 6? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Me has dado cuenta de que este texto de Isaías muestra la ira de Dios y muestra cómo el profeta empieza a conversar con Dios y el que viene de rojo es Dios, que ha aplastado a sus enemigos y que ellos han botado sangre y por eso viene manchado de rojo? O sea, en este pasaje el profeta Isaías habla de la venganza, el día de la ira de Dios, donde Dios va a aplastar a aquellos que han vivido fuera de él y va a redimir a sus escogidos, a sus redimidos, lo va a rescatar a sus redimidos. Entonces, vemos, por ejemplo, que vemos la ira de Dios no cambia, en Isaías sigue siendo la misma, y en Salmos capítulo 5, verso 5 dice que él odia a aquellos que caminan en iniquidad. Entonces, por ejemplo, ahí también podríamos hacer una pregunta que la vamos a hacer en clases posteriores. ¿A qué se refiere el texto cuando dice que de tal manera Dios amó al mundo? ¿Qué pasa cuando tú le dices a un pecador, que es un pecador así, pero total, le dices que Dios lo ama? ¿Qué pasará con estos textos que dicen que Dios no cambia y que dice que Dios desprecia al pecador, aborrece al pecador? ¿Cómo podemos decirle a una persona que ama el pecado y está totalmente que Dios lo ama? ¿Será bíblico decirle eso? Si el texto dice que Dios lo aborrece. Ahora, lo interesante que quería mostrarles aquí es que la verdad no ha cambiado. Ha sido revelada de forma progresiva, pero no ha cambiado. Dios en su carácter no cambia. Dios sigue siendo un Dios de ira y de justicia, pero también Dios es un Dios de amor, ¿no? Entonces, todos sus atributos, Él los tienen que coexistir, ¿no? Mientras que Él puede ser un Dios de amor porque Él manda su gracia para con algunos, ¿no? O con los que, o sea, los que han creído en Cristo, también a la misma vez manda su juicio sobre aquellos que han decidido rechazar a Cristo, ¿no? Muy bien.
Entonces, la verdad no solamente no cambia, sino que la verdad ha crecido, ¿no? Por ejemplo, no contradice la revelación previa. O sea, una revelación dada, por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes no va a contradecir la revelación dada por Dios en el libro de Génesis. No puede contradecir, ¿no? Va a ir creciendo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo fueron salvos durante el antiguo pacto? ¿Por la ley? No. Leyendo Romanos 10, del 9 al 10, que dice que todo aquel que confiese que Jesucristo no ha sido resucitado, que Dios levantó a los muertos, será salvo. No, tampoco, porque no había pasado eso, Jesús no había venido. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo eran salvos en el antiguo pacto? Por fe en las promesas divinas que tenían en Romanos 3:25. No, porque Dios se las había prometido a quién? A Abraham. Y a esto se le llama el protoevangelio, ¿no? En Génesis 3:15 al 16 vemos la primera profecía de la Biblia donde Dios le dice a Satanás que va a venir Cristo y lo va a vencer, ¿no? El protoevangelio, ¿no? O sea, el evangelio lo anterior, ¿no? Y en Génesis 3:20 y 21 también habla de que Eva va a ser madre de multitudes, o sea, va a haber una descendencia, ¿no? Y se lo dice a Abraham cuando va a ser padre de multitudes y que a través de él va a venir una salvación al mundo, ¿no? Entonces la gente conocía el Evangelio desde antes. Por eso es que algunos, inclusive en Isaías 53, que hay un libro escrito solo sobre Isaías 53, un libro de más de 100 páginas, eh, eh, se dice que si no existieran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el capítulo de Isaías 53 sería suficiente para explicar el Evangelio, ¿no? Entonces, esto es interesante. Entonces, hasta aquí hemos hecho una introducción al contexto canónico. Solamente estamos introduciendo esa parte y que entiendan la importancia del contexto canónico y lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Para entender el contexto canónico, tenemos que tener en cuenta los otros libros de la Biblia, ¿no? Y para tomar en cuenta los otros libros de la Biblia, tenemos que conocer qué es lo que creían las personas de esa época en los otros libros, ¿no? Y hay que entender, por ejemplo, si leemos el libro de Primera de Samuel, de que las personas en esa época ya sabían que un Mesías iba a venir. Y vemos cómo Ana confiesa y declara que es el ungido de Jehová, ¿no? Debemos entender que la revelación ha sido progresiva, ¿no? O sea, que quiere decir que obviamente pues vamos a ir viendo que hay cosas en los libros futuros que no estaban en el pasado, pero también podemos ver que la verdad no ha cambiado, o sea, nunca la verdad va a cambiar, los principios van a ser los mismos. O sea, el hecho que la verdad haya sido progresiva y haya crecido en el tiempo no significa que la verdad haya cambiado. Dios se mantiene intacto en el tiempo, su carácter es el mismo. Quiere decir que los versículos del Nuevo Testamento, si yo los analizo en el contexto canónico, no pueden contradecir el carácter de Dios, porque Dios es el mismo siempre. La verdad de Dios no ha cambiado. No. No puede haber una contradicción entre un libro y otro. Eso es lo que quiero concluir. En el contexto canónico, porque todos los libros de la Biblia deben estar unidos en el mismo pensamiento. Bien, entonces hasta ahí hemos tenido la clase de hoy. Quiero entonces que puedan recordar esto. Ahí les estoy dejando en la plataforma, ahora la activo, en la semana de esta semana, ¿no? Quiero que recuerden entonces estos versículos fuera del contexto, o en su contexto, mejor dicho, y que no se olviden permítanme, no se olviden de entrar a la plataforma y de leer el libro de la Biblia en su contexto, ¿no?